también. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Era del cielo o era de los hombres? Ellos dijeron entre sí, se pusieron de acuerdo. Si decimos que es de los hombres, dice, tememos al pueblo, que nos apedreen porque tienen a Juan por profeta. Y si decimos que es del cielo, nos va a decir, ¿por qué pues no lo hicieron? ¿Por qué no le obedecieron? ¿Por qué no se bautizaron? Porque cuando venían a Juan y eran hipócritas, le decía, generación de víboras. Entonces no lo quisieron tomar, de seguro el bautismo de arrepentimiento o de preparar el camino del Señor. Entonces cuando le preguntaron acerca de lo que él hacía, con qué autoridad, simplemente el Señor les dijo, ustedes también quiero que me contesten, en lo cual se hicieron los desentendidos. Entonces los discípulos de Juan el Bautista ya habían sido bautizados en el bautismo de arrepentimiento, pero se quedaron con el bautismo del arrepentimiento, o digamos de conversión, de aparejar el camino al Señor. Pero cuando se los encuentra Pablo, después de recorrer las regiones de Asia, dice, ¿verdad? Vino a Efeso, capítulo 19 del libro de los Hechos, dice que halló ciertos discípulos entonces de Juan el Bautista y les preguntó, ¿ya recibiste el Espíritu Santo? Le dijeron, ni siquiera hemos oído. Tal vez se les había olvidado a estos discípulos que Juan dijo, a la verdad yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, el cual yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias o sus zapatos, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy bien. Y se cumplió lo enseñado por los profetas, hasta Juan el Bautista también. Cuando Pablo los bautiza en el nombre precioso del Señor Jesús, entonces imponiéndole las manos, dice que hablaron en lenguas y profetizaron. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. Vemos también en las Escrituras en Hechos 8, capítulo 8 y verso 16, dice que Felipe fue a predicar a Samaria, y cuando predicó, dice que aún Simón mismo, Simón Mago, este brujo también creyó, dice, a la predicación de Felipe, y él también se bautizó. Pero dice en el versículo 16 que todavía no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces cuando oyeron esto en Jerusalén, en la iglesia madre, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, dice que vieron allá a Pedro y a Juan para que orasen por ellos, para que oraran, para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces mira Simón el mago que está orando Pedro y Juan por los hermanos recién convertidos, los que había bautizado Felipe. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, dice. Entonces cuando viene Pedro y viene Juan a orar por ellos, los mira el mago, que estos hombres, estos recién convertidos, empiezan a recibir el Espíritu Santo, hablando en lenguas. Y les dice Simón a Pedro y a Juan, denme a mí también de ese poder, para que yo también pueda hacerlo, pueda desenvolverlo. Y les ofreció dinero. Y le dijo Pedro, perezcas juntamente con tu dinero, porque el don de Dios no se compra con dinero. Dice, ruega a Dios que no te venga mal por este pensamiento que has traído. Que la gente piensa que puede negociar con el don de Dios. Y él dijo, no, oren por mí para que no me venga tal cosa. También en el libro del capítulo 10 y el verso 48, hay otra historia de que Pedro fue a predicarle a los gentiles, un hombre llamado Cornelio. Cuando estaba predicando, del versículo 43 en adelante, dice, de este dan testimonios todos los profetas, está hablando del Señor Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, que los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y él estaba predicando, estaba dando su discurso, dice la Escritura, cuando de repente, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Todos. Era Cornelio, su familia,
amigos, invitados, era un número grande que había reunido Cornelio. Y dice que cuando vieron esto, los hermanos que vinieron con Pedro, los fieles de la circuncisión, los judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Algunos predicadores dicen que así como los discípulos recibieron el Espíritu Santo, solamente eso fue para los 12, para los judíos, o para los discípulos, que no fue para nadie más. Y vemos claramente cómo la Escritura enseña que los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Y dijo entonces Pedro, cuando vio esto, él se detuvo el discurso, ya no siguió predicando, ya no siguió hablando, porque miró cómo el Señor derramó su Espíritu sobre los gentiles. Dijo Pedro entonces a los que fieles de la circuncisión: ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? No dice diferente a nosotros, dijo igual que nosotros. Y el versículo 48 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Bien. Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Señor, amén. Y Hechos 2:21, y en el libro de Joel también dice: el que invocare el nombre del Señor será salvo. No es porque ande diciendo Jesús todo el día. Eso lo dicen los católicos, los mormones, testigos de Jehová, y no sé cuánta gente más dice Jesús. No, es cuando lo invoca, precisamente como dice Colosenses capítulo 3 y verso 17: y todo lo que hagáis, de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. ¿Qué es la palabra todo? Cuando dice todo, es todo. Todo lo que hagáis, de hecho, de palabra. De palabra son las oraciones, peticiones o adoración, gratitud. Todo aquello. El Señor dijo: cuando pidáis, pedid en mi nombre. Vemos que los discípulos oraron para que los enfermos sanaran en el nombre del Señor Jesús. Dijo Pedro cuando estaba frente al templo, la hermosa, ¿verdad? Cuando fueron a orar, dice que estaba un cojo, un ciego, ¿qué era? ¿Un ciego? Un cojo, ¿qué era? Un cojo de nacimiento, ¿verdad? Y mirándolos a ellos, el cojo esperaba recibir de ellos algo, pero Pedro dijo: no tengo plata ni tengo oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, el Mesías, levántate y habla. Y vemos que cumplieron lo que dijo el Señor: todo lo que pidáis, pedidlo en mi nombre. Todo lo que hagáis, de hecho, de palabra, todo. La palabra todo es todo, no es una parte. Cuando Pablo un día predicando, le salió una mujer que era pitonisa, era una divina, que era. Dice que decía: estos hombres son siervos del Dios viviente. Ellos os enseñan correctamente el camino de la salvación. Y así lo sucedió a Pablo por algunas veces. Pero un día dice que volteándose a ella, le ordenó al demonio que saliera de ella. Y le dijo: te ordeno en el nombre de Jesús, el Mesías, que salgas de ella. Sí. Vemos entonces muchos más ejemplos que en el nombre de Jesús se ora por los enfermos. En el nombre de Jesús se expulsa demonios. ¿Se recuerdan cuando el Señor mandó los 70 y dice que vinieron con gozo, diciéndole: Señor, Señor, en tu nombre hasta los demonios se sujetan? Así es, amén. ¿Se recuerdan? Sí, Señor. Entonces, cuando vemos que lo que es de palabra es todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vimos a unos, ¿cómo se le llaman? Aquellos ambulantes, unos que eran, ¿cómo se le llaman a estos que andaban queriendo hacer exorcismo? ¿Verdad? Los exorcistas ambulantes que un día quisieron orar por un endemoniado y eran 7 y le dijeron al demonio: te ordenamos en el nombre de Dios de Pablo. Sálvate. Y le dijo el demonio: a Pablo lo conozco y sé quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Dice que les dio una zarandeada que los sacó desnudos y avergonzados y golpeados a la calle. Uno avergonzó a los 7.
¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla Señor, amén. de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro nombre. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Señor, amén. Y Pablo Ananías le dice a Pablo, cuando es su conversión, y está Ananías adoctrinándolo, y le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre, o al invocar su nombre. ¿Eh? Hay perdón de pecados, hay lavamiento de pecados, a través del nombre que es sobre todo nombre, a través del nombre que salva. No es cualquier bautismo, es el bautismo, como dice 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde. Ahora esto nos salva. Muchos predicadores y pastores dicen no salva. ¿Cómo que no salva? La Biblia dice nos, como diciendo sí salva. N-O-S, el bautismo que corresponde ahora esto nos salva. Fue lo que habló el Señor Jesús con Nicodemo. Le dijo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo del agua y del Espíritu no puedes ver el reino de Dios. Está hablando del nacimiento nuevo, del bautismo. Y en Marcos 16, 15 y 16 dice precisamente eso. Se predicase el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyese y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyese automáticamente ni se bautiza. Si se bautiza equivocadamente, de todos modos no le sirve su bautismo, porque no es el bautismo indicado. Hay bautismos católicos, bautismos de mormones o de gente que utilizan eventos de bautismos hechos por el hombre, pero el bíblico solamente es en el nombre del Señor Jesús. Amén.